En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Les damos la bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Un saludo cordial para ti, Dianita. ¿Cómo estás? Muy bien, hermana Rosy. Hola para todos y todas las que nos acompañan, que esperan el momento especial de nuestro programa. Hoy con una invitada muy especial, que es la doctora Sofía Vidal. Bienvenida, doctora Sofía. Gracias, qué gusto acompañarlas en este programa maravilloso. Un cordial saludo para usted, Rocío y Diana, y para toda su audiencia. Qué linda, de verdad que nos place mucho tener tu presencia, tu compañía y ahora poder escuchar este tema tan importante que titula La ansiedad y cómo prevenirla. Bueno, ya muy pronto estaremos desarrollando este tema y vamos a dar inicio hablando con nuestro gran amigo, el Señor Jesús. Quiero invitarlas a que cierren sus ojos y oremos a Dios. Señor, queremos agradecerte porque hoy nos permites nuevamente estar entre amigas. Gracias porque tú nos das la vida, porque nos das las bendiciones que necesitamos. Te encomendamos, Señor, este episodio de hoy, este programa de hoy, para que, Señor, podamos recibir preciosas verdades, enseñanzas, porque sabemos que tú quieres que nosotras vivamos mejor, que tengamos salud. Y te pedimos, Señor, que bendigas a Sofía, a Diana, a mí, quienes estaremos conduciendo este programa, pero también a cada amiga. La necesidad que haya en cada hogar, Señor, tú la puedas suplir. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Muy bien, Dianita. ¿Qué tenemos entonces el día de hoy con nuestro tips de belleza? Bueno, yo creo que en nuestro kit de belleza no puede faltar el exfoliante. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí es así? Es muy importante, ¿verdad? Porque el exfoliante, como todos sabemos, elimina las células muertas. Entonces, a nivel espiritual, ¿cuál será el exfoliante? ¿Saben? Dios es la verdad absoluta y nunca te miente. Cuando aceptas a su Hijo Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida, Él promete en su palabra remover todas las impurezas de tu pasado y darte una nueva vida limpia y pura, para que brilles y resplandezcas. La exfoliación de tu antigua y vana manera de vivir en la carne empieza cuando le entregas tu corazón y comienzas a aplicar la verdad renovadora de su palabra en tus pensamientos. Y el versículo que nos comparte hoy es Salmo 51, 1, 2, 7 y 10. Dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme al gran amor que me tienes. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado, purifícame y quedaré limpia. Lávame y seré más blanca que la nieve. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Entonces, qué bonito mensaje el de nuestro tip de belleza. No nos puede faltar el exfoliante espiritual. Exacto, Dianita, y de verdad que cuando usamos ese exfoliante en nuestro cuerpo, en nuestra piel, la piel se siente renovada. Pero qué gran mensaje el que hoy nos has traído para nuestra belleza interior. Bueno, bienvenida, Sofía, qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es para mí, Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nuestras amigas queremos contarles que Sofía Vidal es psicólogo y en estos momentos está radicada junto con su esposo en la ciudad de Cali. Y ella pues gustosamente ha querido acompañarnos a aceptar esta invitación a Entre Amigas. Así que nos gozaremos en este momento en escuchar este tema tan importante, la ansiedad y cómo prevenirla. Muy bien, yo estoy ansiosa por saber qué es la ansiedad. ¿Será que cuando me siento nerviosa ya estoy ansiosa? A ver, quisiera saber, ¿qué nos cuenta la doctora Sofía? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, ¿qué es la ansiedad? Realmente es bien interesante porque, como tú decías, muchas personas confunden la ansiedad o definen la ansiedad
como una reacción emocional. Y realmente podemos mirarla desde un punto de vista así, ¿no? Como una reacción emocional que todo el mundo ha experimentado en algún momento de su vida. Los motivos pueden ser varios: un examen, la espera del nacimiento de un hijo, una competición deportiva, una pérdida o separación, o una situación que sobrepasa los recursos de afrontamiento de las personas, y esto genera una reacción emocional de ansiedad. Pero si estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ya es diferente. Ya la definición cambia. Se trata de una activación excesiva del sistema nervioso central y se acompaña de unos síntomas. Realmente el trastorno de ansiedad es una enfermedad mental. Se caracteriza por producir sensaciones de preocupación o miedo tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quienes las padecen. Estos síntomas condicionan la vida de tal modo que la persona queda paralizada, incapaz de enfrentarse al devenir cotidiano. Y realmente es una enfermedad muy fuerte porque precisamente no permite que las personas sean funcionales en su día a día. El individuo se siente solo ante el peligro. El temor asalta a la persona y en cualquier momento ésta empieza a experimentar los síntomas. Es probable que la persona esté sentada leyendo un libro o viendo televisión y de repente empieza a experimentar estos síntomas que más adelante lo vamos a mirar. La vida así, realmente, Rocío y Diana, la vida así resulta muy complicada, ya que la persona se encuentra incapacitada, incluso para realizar las actividades o tareas puramente cotidianas. Realmente es una enfermedad que inhabilita a la persona, que le quita la funcionalidad. La ansiedad patológica es, junto a la depresión, uno de los trastornos mentales más frecuentes. Déjenme decirles que es uno de los trastornos mentales más frecuentes y puede presentarse como una enfermedad diagnosticada o asociada a otros trastornos. Por ejemplo, cuando una persona está diagnosticada de depresión, es probable que experimente síntomas ansiosos o tenga cuadros de ansiedad. Entonces, digamos que esa es la definición general de la ansiedad. La vemos como un trastorno, pero también hay personas que la toman como una respuesta a una emoción. Pero si hablamos del trastorno como tal, el trastorno de ansiedad generalizada, estamos hablando de una enfermedad mental. Sí, y realmente es bastante preocupante que este trastorno de ansiedad está a nivel mundial y son millones de personas las que padecen de ansiedad. Por eso hoy vamos a mirar en Entre Amigas cómo prevenirlas, porque encontraba unas cifras con fuentes de la Organización Mundial de la Salud que dice que se estima que 264 millones de adultos en todo el mundo padecen de ansiedad. Es una cifra alarmante. Y miren lo que me pareció más curioso. La mayoría, el 63%, son mujeres. Así que, mis queridas hermanas, amigas, la prevalencia de este trastorno en las mujeres es mucho más alta que en los hombres. Hoy entonces aprenderemos más sobre este trastorno que puede en algún momento de nuestra vida llegar a padecerlo algunas de nosotras, ¿verdad? Doctora Sofía, ¿cuáles son las causas de un trastorno de ansiedad? Bueno, Rocío, realmente no hay una causa específica
pero se habla de diferentes causas. La ansiedad aparece en situaciones de estrés agudo. Puede aparecer en una situación de estrés agudo. También ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, violaciones, situaciones tan fuertes que han generado un impacto en la persona, un impacto emocional tan fuerte que ha sobrepasado los recursos de afrontamiento, y esto puede generar entonces en la persona, en el paciente, un trastorno de ansiedad. También el trastorno de la ansiedad puede ser de información genética, es decir, se puede heredar. Entonces, las personas que padecen un trastorno de ansiedad o ataques de pánico, puede ser que lo hayan heredado de sus padres o que se haya transmitido de información genética. Ok. Bueno, múltiples causas, ¿no, Dianita? Así es. En este trastorno. ¿Cuáles son esos síntomas que experimentan los pacientes que padecen un trastorno de ansiedad? ¿Cómo podemos identificar? Bueno, Dianita, déjame decirte que antes de responder esa pregunta, ¿cuáles son los síntomas? Quiero decirte que hay diferentes trastornos de ansiedad. Hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Consiste en una preocupación excesiva casi diaria sobre determinadas actividades y hechos. También hablamos del trastorno de angustia o de pánico, que aquí el paciente experimenta un miedo, se puede presentar con miedo a espacios abiertos, pero lo que experimenta el paciente aquí es como esa sensación de catástrofe, como un estado de alerta constante, ese miedo, ese pánico de que algo le vaya a suceder. Un trastorno obsesivo compulsivo también hace parte de los trastornos de ansiedad. Y este consiste o se caracteriza por la existencia de ideas o impulsos no deseados y muy extraños. La persona se obsesiona con situaciones específicas. También hablamos, Rocío, de las fobias. Dentro de la ansiedad también podemos catalogar a las fobias sociales o fobias específicas. Por ejemplo, la fobia social tiene que ver con ese miedo a exponerse en público, a ser criticado, a ser expuesto, ¿cierto? Y hay fobias específicas, como por ejemplo la aracnofobia, que es la fobia a las arañas, la claustrofobia, que es ese miedo a los espacios cerrados, la agorafobia, que es un trastorno, una sensación anormal de aversión o angustia ante los espacios abiertos. Y también hablamos de los trastornos por estrés postraumático, por mencionar algunos, ¿no? El trastorno de estrés postraumático se presenta cuando una persona se ha enfrentado a situaciones, a factores estresores, a accidentes o a situaciones muy complejas que han generado un choque emocional y queda con secuelas o con consecuencias de esa situación que le ocurrió, que fue negativa, por supuesto. Y entonces, para responder la pregunta de Dianita, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, sensación de nerviosismo o agitación o tensión. Digamos que de acuerdo a de acuerdo al diagnóstico se experimentan síntomas, pero vamos a hablar de síntomas generalizados o generales. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente. La persona experimenta pánico o catástrofe. Aumento del ritmo cardíaco. Esto se presenta cuando la persona está a punto de experimentar un ataque de pánico.
respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio. La persona se siente incapaz para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Tiene problemas para conciliar el sueño. Es bien interesante porque en los diagnósticos de depresión, de ansiedad y de estrés, las personas tienen unos síntomas comunes, o un síntoma común, que es el insomnio. Se inhibe la melatonina y es allí donde el sueño empieza a equilibrarse, ¿sí? Esa capacidad de conciliar el sueño. La persona padece problemas gastrointestinales y tiene dificultades para controlar las preocupaciones. Entonces es bien interesante porque estos síntomas pueden afectar la funcionalidad de los pacientes. Qué interesante todas estas sintomatologías, ¿no? Que muy seguramente muchas de nuestras amigas han experimentado, y como tú mencionabas al inicio, estas síntomas realmente afectan la vida de la persona, generan esa sensación, ¿cierto?, de no poder continuar, ese miedo irracional. Es lo que realmente más preocupa, y cómo el ritmo de vida se desacelera y se pausa en muchas ocasiones porque la ansiedad es real. Algunas personas estiman, ¿cierto?, que la otra persona está generando o está manifestando algo que está bajo su control y que tal vez simplemente es por llamar la atención, pero realmente quienes han experimentado un trastorno de ansiedad saben que genera una afectación muy significativa, y ya nuestra psicóloga invitada nos ha mencionado esos síntomas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Si estamos pasando por alguna situación de estas, entonces poder prestar la atención debida, porque cuando nuestra salud mental se afecta, todo nuestro ser, nuestra salud física también comienza a deteriorarse, y la parte social, incluso la espiritual. Así es. ¿Qué recomendaciones podrías darnos esta tarde para que todas nuestras amigas tengan en cuenta para poder prevenir la ansiedad, o cuando ya está presente esta enfermedad, esta afectación de la salud mental, poder combatirla? Bueno, Rocío, como sociedad nos falta mucha empatía. Debemos ser más empáticos porque nunca sabemos qué está sintiendo la persona que tenemos enfrente. Me temo que a veces somos poco empáticos, somos bruscos o somos intolerantes, y una sola palabra mal dirigida o una intención mal direccionada, o de pronto hasta sin querer, podemos detonar en esa persona situaciones que están allí contenidas, ¿sí? Y la recomendación, número uno es esa: ser más empáticos, ser más considerados, cuidarnos entre nosotros. La recomendación número 2 es que si estás experimentando alguno de estos síntomas que ya mencionamos, busca ayuda profesional. Es muy importante que busques la ayuda del psicólogo, ya dependiendo del diagnóstico. Remitirá al psiquiatra y ya se generarán pues
los exámenes pertinentes, ¿no? De acuerdo a la necesidad del paciente. Pero es importante inmediatamente buscar la atención profesional. Dentro de las intervenciones psicológicas se maneja una terapia de exposición. La persona se expone repetidamente al factor que genera su ansiedad con el propósito de disminuir finalmente su temor, pero este proceso es un proceso guiado por un profesional. Otra recomendación importante es que trabajes junto con tu psicólogo, el psiquiatra, trabajes terapias de reestructuración cognitiva. Las personas que sufren de ansiedad o estrés suelen albergar creencias sobre la propia incapacidad para afrontar ciertas situaciones. Y como tú decías, Rocío, hace un momento, que esta sensación de descontrol abruma a la persona, y precisamente el miedo que existe es volver a experimentar de pánico, esa sensación de no control. Entonces la persona alberga esa creencia sobre su propia incapacidad para afrontar esas situaciones, y lo que hace es acelerar los síntomas, o se pueden repetir los síntomas precisamente por ese miedo de no quererlos experimentar, si me hago entender, ¿verdad? Entonces es bien importante que trabajemos terapias de reestructuración cognitiva. También es importante que exploremos los motivos. Explora los motivos y enfócate en la solución. Busca la solución. ¿Por qué yo estoy presentando estos síntomas? ¿Qué situaciones de mi desarrollo psicosocial o qué situaciones en mi desarrollo psicosocial se generaron o quedaron inconclusas, que se presentaron de pronto en la infancia, heridas o situaciones, necesidades emocionales insatisfechas que ahora me están pasando una factura? Desarrolla la resiliencia. Es importante que desarrolles hábitos resilientes. La fe es un hábito resiliente. Los seres humanos nos llenemos en cada una de esas dimensiones, que llenemos nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión social, que nos rodeemos de una red de apoyo sólida, que fortalezcamos nuestra dimensión espiritual, que desarrollemos la fe. Es bien importante cuando estamos llenos de Dios, y esa paz que solo viene del cielo nos va a ayudar a sobrellevar las situaciones que sobrepasan nuestros recursos de afrontamiento. También es bien importante, Rocío, mencionar la alimentación. Es importante alimentarse bien, tener una alimentación saludable y equilibrada, consumir frutas, verduras, comidas sanas, ¿verdad? También hacer ejercicio. Es muy importante que tú liberes toxinas a través del ejercicio. Eso te va a ayudar a relajarte. Y sobre todo, maneja pensamientos positivos. Trabaja en tu mente desarrollando pensamientos positivos, pensamientos optimistas. Esto realmente te va a ayudar mucho. Qué interesantes consejos, Dianita. ¿Cómo te parecen estas orientaciones que Sofía el día de hoy ha traído para todas nuestras amigas? Excelentes, excelentes, la verdad. Es decir, que la ansiedad tiene cura, ¿cierto? Si de pronto alguna de nuestras amigas está pasando por una situación de estas, hay esperanza, ¿verdad? Claro que sí. Así es, hay esperanza. Y saben, me gusta mucho lo que la palabra de Dios presenta en 1 de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces nos preocupamos más de la cuenta. La ansiedad en ocasiones está relacionada con peligros reales o imaginarios, ¿cierto? Con situaciones, pensamientos irracionales que nos llevan a desestabilizarnos. Así que cuando sintamos este tipo de síntomas que ya se nos han mencionado esta tarde,
Recordemos la palabra de Dios, primera de Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Sobre Cristo, sobre Dios. Así es. ¿Por qué debemos echarla sobre Él? Porque Él cuida de nosotros, ¿cierto? Entonces, de esa manera vamos a poder regular. Es muy importante también como cuando se presenten esas crisis, ¿cierto? De ansiedad, el poder practicar ejercicios de respiración. Esto ayuda a regular bastante el ritmo cardíaco, las palpitaciones, que es generalmente una de las cosas que más se altera cuando la persona está en crisis de ansiedad. Y hay un versículo más, Sofía, que me gusta mucho. Dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos. ¿Qué piensas tú de que la ansiedad es ese exceso de pensar en el futuro, en lo que va a pasar, que tal vez ni va a pasar? Así es, así es. Los seres humanos tenemos ese deseo de controlar todo. Y cuando algo se nos sale de nuestro control, allí nos angustiamos, nos estresamos y nos genera ansiedad no poder controlar esas cosas que se nos salen de nuestro control. Debemos aprender a vivir la vida livianos, debemos aprender a depositar nuestras cargas en Cristo Jesús, como lo dice el versículo. Y también una recomendación importante, Rocío y Dianita, y es que debemos fortalecer nuestra autoestima. Realmente el amor propio es un dique de contención contra las enfermedades y el sufrimiento mental, las enfermedades mentales y el sufrimiento emocional. Entonces, recordemos que necesitamos llenarnos de Jesús, porque Él es el que nos da la paz y la tranquilidad que requerimos para ser felices. Qué bonito, sí, ese llenarnos de Él nos va a dejar permitir la sensación de no estar afanados, ¿no? Ese afán es sinónimo de ansiedad, y dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y me gusta esto, chicas, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así que, como Dianita lo decía hace un momento, hay solución, hay prevención, ¿verdad? Es ir ante nuestro Dios y poder gestionar. Y lo que la doctora Sofía nos mencionaba, qué recomendaciones tan importantes. Queridas amigas, si están pasando por una situación de estas, recordemos que por lo menos 1 de cada 5 personas han tenido o van a presentar situaciones relacionadas con este trastorno de la ansiedad. Si llegáramos a estar en una circunstancia de esto, no temamos el buscar una ayuda profesional donde tal vez podamos encontrar esas respuestas a interrogantes, a situaciones o al por qué nos está ocurriendo esta situación. ¿Está bien? No sé, doctora Sofía, ¿cómo podríamos concluir la tarde de hoy nuestro programa? Bueno, qué mejor manera que yendo a nuestra fuente de paz, que es Cristo Jesús. Así es. Excelente, muy bien. Dianita, ¿qué te llevas hoy del programa? Antes de ir ante Dios a que nos llene de esa paz, ¿qué te llevas hoy de este programa? Hay algo que decía la hermana Rocío, y es que muchas veces nos preocupamos por cosas que nunca pasan. Y si hacemos un recuento, efectivamente es así. Entonces, dejar de preocuparnos y confiar mucho más en Dios, tener más fe. Eso es lo que me llevo el día de hoy. Muy bien, yo me llevo
estas lecciones tan importantes como nuestra psicóloga invitada hoy nos recordó el origen, qué es la ansiedad, cómo podemos prevenirla, ¿cierto? Así que, pues bueno, y lo más importante, ir a Jesús, quien es la fuente de paz y quien va a guardar nuestros pensamientos. Vamos a terminar el programa de hoy con una oración y nuestra invitada tiene ese privilegio de guiarnos en este momento. Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque, oh Dios, quieres lo mejor para nosotros. Porque tú, oh Señor, nos llenas de paz a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de las tribulaciones, a todas las circunstancias que se salen de nuestro control. Queremos llegar a tus brazos de amor para que tú nos confortes, Señor. Bendice a cada una de las personas que se conectan en esta hora, que tú les des esa seguridad de que estás con ellos. Gracias por este maravilloso programa y que sea de bendición para muchas personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más se nos acaba el tiempo. Sí, este tiempo precioso se ha ido, pero se fue tan rápido porque fue tan agradable este programa. Gracias, Sofía. Qué lindo haberte tenido en Entre Amigas. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y estoy feliz de que me vuelvan a invitar. Así será. Claro que sí, cuenta con eso y nos alegra saber que estás disponible para seguir compartiendo todo ese aprendizaje con nuestras amigas. Queridas amigas, gracias por la sintonía en Esperanza Colombia Radio. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.